Hola, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema trascendente, de una institución que tiene a su cargo legitimar los procesos democráticos. Estamos hablando de una institución que en su momento ratificó la alternancia en Paraguay. Es la misma institución que había dicho que ganó un candidato diferente a lo que decían todas las encuestas en Asunción, la boca de urna en Asunción. Es la misma institución que dijo que hubo sorpresa en Encarnación, ganó un candidato prácticamente desconocido. Vamos a hablar de la reforma que hoy en día dicen los políticos, cómo está la situación del sistema electoral, y para ello tenemos como invitado al presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, al doctor Jaime Bestard. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Buenos días, Ignacio. Un gusto estar en este programa y esta iniciativa tan interesante que tiene el Canal Pro de tener un espacio político, y va a ser un placer compartir contigo y con la audiencia las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de nuestra institución, de la justicia electoral. Así que un placer compartir, reitero, y estoy a tu disposición. Presidente, para empezar, algo básico, porque probablemente mucha gente no sepa, otra gente a lo mejor está bien informada. ¿Cuál es la función? ¿Hay diferencia entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la justicia electoral? ¿En qué consiste esa diferencia, presidente? La justicia electoral es la denominación de toda la institución. La institución tiene varias instancias porque es un órgano administrativo que organiza los procesos electorales y al mismo tiempo es un órgano jurisdiccional. Y como órgano jurisdiccional, como institución que imparte justicia en el fuero electoral, tiene instancias. Entonces existen juzgados electorales, existen tribunales electorales y la última instancia es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que para ejemplificar podemos decir que es el equivalente a la Corte, pero en materia electoral. Es la última instancia. Los tres ministros. Los tres ministros. Y sí, esa presidencia hoy en día recae en el doctor Jaime Bestard. Así es. Presidente, hoy en día está muy de moda, estoy escuchando, leo, la gente está bien informada del debate que se está generando a nivel político. La gente dice y quiere una reforma del sistema electoral. ¿Cómo ve la justicia electoral, por más que no tenga competencia en el tema, ante este debate que se está generando, presidente? Y nosotros vemos como algo positivo que se haya abierto el debate, que originalmente comenzó como un debate sobre una eventual constituyente, una reforma de la Constitución, y después se trasladó al ámbito de una reforma electoral porque ciertas fuerzas políticas sostienen que es imperioso hacer algunas modificaciones en el sistema electoral antes de pensar en una constituyente. Para nosotros es una oportunidad interesante porque desde luego ya hace tiempo venimos planteando la modificación de varios artículos del Código Electoral que podría mencionar más adelante, pero los temas que más están en boga y le preocupan a la ciudadanía y a las fuerzas políticas que se están debatiendo tanto en el ámbito del Ministerio del Interior, / Poder Ejecutivo y también en el Parlamento, son algunos como apertura de las listas, el tema de utilización de más tecnología en el proceso electoral, donde sí estamos trabajando nosotros fuertemente y voy a explicar después. Sí. Y hay algunos temas sensibles como por ejemplo la posible gratuidad del transporte público el día de las elecciones y algunos temas más. La conformación de las mesas también es un tema que interesa y que fue uno de los puntos mencionados por las misiones de observación, porque los sistemas son diferentes. Nosotros tenemos ejemplos en Latinoamérica, de México, de Perú, de Colombia, donde las mesas son conformadas de otra manera. Se hace un sorteo entre los ciudadanos y es una carga pública el día de las elecciones. Eso tiene sus inconvenientes y tiene también sus ventajas, y todo eso estamos analizando. Presidente, para que la gente pueda entender, esa decisión le corresponde exclusivamente a los políticos. O sea, ellos toman la decisión y finalmente la justicia electoral o el Tribunal Superior de Justicia Electoral cumple la decisión que pueda tomarse. Yo diría que reforma, es una responsabilidad compartida. Si bien la modificación del Código Electoral y la modificación legislativa es competencia exclusiva del Parlamento, ciertamente la opinión de la justicia electoral pesa mucho porque es el órgano especializado que constitucionalmente tiene precisamente la competencia para determinar el funcionamiento de los sistemas electorales. Entonces es obvio que la opinión de la justicia electoral
tiene mucha incidencia. Y además nosotros somos, por la función misma que desempeñamos como justicia electoral, somos los que tenemos el contacto permanente con nuestros pares de otros países, y eso nos permite intercambiar mucha información y tener actualización y tener una comparación de cómo funcionan los procesos. Hay una regla que nosotros tratamos de respetar entre todos los organismos electorales, y es que no existen verdades absolutas, sino que debemos adaptar siempre los sistemas electorales a la idiosincrasia y a lo que funcione mejor para cada país. No hay reglas absolutas. Claro. Te tomo, presidente, lo que acabas de decir, de que son un órgano de consulta, y de hecho parece que sabiamente la clase política, hablo del Ministerio del Interior y la gente del Senado, que también le está convocando a técnicos de la justicia electoral para ver cómo viabilizar estas ganas de reformar la ley electoral. Es así, es así. En todas las reuniones que está organizando tanto el Ministerio del Interior como el Parlamento Nacional en sus dos comisiones de senadores y diputados, está participando la justicia electoral con un equipo bien consolidado, bien experimentado de juristas y de técnicos que están visitando casi todos los países de Latinoamérica, e incluso un grupo importante de gente de la Dirección de Informática estuvo recientemente en Corea, que como todos sabemos tiene una tecnología de punta, y hemos hecho un intercambio importante con ellos sobre el tema de utilización de urnas electrónicas, escrutinio informatizado, transmisión de resultados, todos esos aspectos, y tenemos experiencia muy importante que podemos compartir con toda la gente que está involucrada en este proceso. Y hablando de tecnología, presidente, también se está debatiendo eso en el Senado, creo que también a nivel del Ministerio del Interior. ¿La justicia electoral está en condiciones técnicamente, si mañana la clase política decide hacer a través de urnas electrónicas, voto electrónico? ¿Hay capacidad técnica para eso? Hay capacidad presidente? técnica, y yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que el equipo técnico que tiene la justicia electoral en materia de informática es uno de los mejores del país. Por lo que acabo de mencionar y por la experiencia que vienen acumulando ya en todos los procesos electorales, y evidentemente está en condiciones. Es una cuestión de presupuesto, por supuesto, analizar los costos, analizar la conveniencia y analizar también ciertos elementos que son categóricos y contundentes para cualquier proceso electoral. La confiabilidad, el secreto del voto, la transparencia, y sobre todo también transmitir imparcialidad hacia los protagonistas de la política. Los competidores tienen que tener la tranquilidad de que hay imparcialidad en el órgano electoral. Presidente, por más que la justicia tenga condiciones técnicas y el debate se esté dando en Asunción, veo que algunos países tienen reparo al sistema electrónico. Creo que uno de los pocos casos recientes fue el caso de Chile, que vi que su presidente incluso tuiteó que podría haber oposición a eso. Sí, efectivamente, el tema de las urnas electrónicas está muy discutido, y se da un proceso en cierto modo inverso a lo que parecería lógico en la tecnología. En un tiempo, en los últimos 10 o 15 años, se redujo el número de países que están utilizando la urna electrónica. En Sudamérica, en Latinoamérica tenemos 18 países, solamente utilizan urnas electrónicas. Brasil, que acaba de tener su proceso electoral, donde funciona bien, le funcionó exitosamente, y Venezuela, que es el otro país que tiene urnas electrónicas, y Estados Unidos, obviamente no es Latinoamérica, pero utiliza urnas electrónicas de acuerdo al estado, no tiene un sistema estandarizado. Cada estado decide lo que le conviene, inclusive cada condado decide por separado, y los sistemas no son los mismos tampoco. Así que es un poco... Y después, en el resto del mundo, el único país grande con un padrón gigantesco que usa urna electrónica es la India. Y el caso de Brasil hace poco que... Y Brasil sí tiene 147 millones de empadronados. Una cosa su padrón es de 147 millones de electores. Presidente, una cosa que a lo mejor le llena de orgullo a usted como justicia electoral, porque los organismos internacionales hablan mucho de ello, el tema del TREP. La vez pasada ustedes informaron rápidamente al ganador presidencial, hubo polémica, hubo discusión, pero finalmente creo que hubo 0,3% de error. La precisión que ha demostrado el TREP siempre es casi increíble, y tiene una explicación lógica. El TREP se realiza sobre certificados firmados por los integrantes de mesa. En el momento de concluir el escrutinio,
se emite el certificado, firman los integrantes de mesa y ese certificado digitalizado se transmite al centro de cómputo e inmediatamente se va haciendo el consolidado que nos da la posibilidad de tener, como en este caso del 22 de abril de las últimas elecciones, a las 9:07 de la noche nosotros dimos el 97% del resultado de las actas escrutadas. Finalmente, cuando se compara con el resultado final, presidente, ¿qué porcentaje de error hubo? Ínfimo, 0,02 creo que fue la diferencia. Es decir, son diferencias ínfimas las que hay entre el certificado TREP y la verificación de las actas finales. Así como está el calendario electoral, se vienen las elecciones municipales, o sea que dentro de poco hay que hacer elecciones. Y escucho que la clase política, presidente, también está hablando de la posibilidad de una constituyente. La justicia electoral tiene condiciones de reaccionar rápidamente ante dos elecciones muy cercanas, en el caso de que se convoque a una constituyente. Tiene condiciones, sí, tiene, sin duda, ¿verdad? Si decidiese la clase política realizar una convención nacional constituyente, habría que hacer elecciones internas de los partidos para presentar sus listas y luego la elección de constituyente propiamente. Pero estamos en condiciones de hacerlo perfectamente. En el caso que la clase política y la reforma defina que el transporte sea gratuito, ¿qué instancia es la que debe controlar eso? Porque si queda a cargo de los partidos, por ahí uno puede ver. Ese es uno de los temas que, como mencioné hace unos instantes, está considerado uno de los temas prioritarios y se trataría, por supuesto, de un subsidio que el Estado va a tener que aportar para garantizar la gratuidad del pasaje y del transporte público para cualquier ciudadano, porque obviamente ese día uno no va a poder estar discriminando, diciendo usted se va a votar, usted no se va a votar. Claro. Va a tener que ser gratuito para todo el mundo. Tenemos el caso de Chile, donde conozco el modelo chileno, el metro es gratuito en todo el día de la elección, en todo el día de la elección. Y entonces el control de lo que tendría que hacerse es un control cruzado. Ahí podría participar Justicia Electoral, podría participar la dirección, el Viceministerio de Transporte, podrían participar diversos organismos para ejercer un control de que las frecuencias sean normales, que no se altere la rutina normal del transporte ese día nada más, ¿verdad? No se va a discriminar entre quién va a votar y quién no va a votar, va a ser gratuito para todos. Y la otra novedad que podría darse en caso de que se dé la reforma es la conformación de mesa, porque hasta ahora son los más votados, la primera fuerza, la segunda y la tercera fuerza. Claro, el Código Electoral dispone que los integrantes de mesas se designan por el juez electoral a propuesta de los partidos políticos. Entonces la regla es que son los partidos con mayor cantidad de votos los que proponen sus listas y así se integran las mesas electorales. Eso hasta hoy día ha venido funcionando bastante bien, ha permitido un control cruzado, un control recíproco y creo que es una de las explicaciones por las cuales las fuerzas políticas más pequeñas, inclusive no teniendo representantes en las mesas, como se controlan los otros entre ellos, entonces en buena medida se respetan. Podrá haber errores materiales en alguno que otro lugar, pero en líneas generales el estándar de control es muy alto y eso permite que hoy, por ejemplo, en el Senado de 45 senadores, 15 son de fuerzas minoritarias, 30 son de los dos partidos más grandes, digamos. Y hay 15 senadores que son de otros partidos. Una aparición de partidos nuevos que hoy tienen presencia parlamentaria. Ellos ni siquiera pueden ni integrar las mesas, ni siquiera de Asunción ni área metropolitana, y sin embargo tienen senadores. Así es. Presidente, este es un país que mayormente importa conocimiento. En el caso de la justicia electoral, parecería que usted también exporta conocimiento a otros países por la experiencia positiva que tienen, en el caso de TREP, por citar uno de los casos. ¿Eso se sigue dando, presidente? Se da esa peculiaridad. Y tenemos algunos casos interesantes. Tenemos un intercambio de información muy frecuente con el Uruguay, que nos está pidiendo asesoramiento e inclusive están interesados en utilizar nuestro sistema de transmisión de resultados. Uruguay es un país muy peculiar, un país pequeño pero muy institucionalizado, donde hay mucho respeto hacia la democracia y hacia la tradición institucional. Y la Corte Electoral, así se denomina el órgano electoral en el Uruguay, tiene interés en utilizar nuestro mismo sistema de transmisión de resultados. Ellos tienen un sistema todavía un poco arcaico, muy todavía manual, con fichas y una serie de cosas que casi ya no se usan.
y les funciona porque ellos confían en sus instituciones. Pero ahora quieren cambiar y están pidiendo quieren agilizar y darle más rapidez. Creo que también hubo experiencia con Ecuador. Si no con recuerdo. Ecuador también, y ahora tenemos un pedido concreto de El Salvador. Estaba hablando yo ayer con el presidente del órgano electoral que nos pide que le enviemos una misión de nuestra dirección de informática porque tienen elecciones presidenciales en febrero del año que viene y les gustaría compartir la experiencia y ver en qué pueden implementar lo que es nuestra transmisión de resultados. Un tema, presidente, que suele generar debate es el presupuesto de la justicia, pero mayormente ese presupuesto se carga porque la justicia sería, en términos rápidos, un pasamano del subsidio y el auxilio económico que reciben los partidos. Hay que hacer las aclaraciones, es una pregunta importante, Ignacio, porque del presupuesto total de la justicia electoral, el 13% corresponde a aportes y subsidios, es decir, 13%. Es una plata que no es utilizable por la justicia electoral. La justicia electoral recibe la transferencia de Hacienda, tiene que hacer el proceso de control, eso sí, ¿verdad? Que es cada vez más riguroso porque hay una unidad financiera que se encarga del control de financiamiento político y una vez demostrada la validez de los reclamos se hace el desembolso. Pero es una plata de la cual no forma parte de la disponibilidad de la justicia electoral. Luego tenemos un 70%. 70% es sueldos y salarios, como cualquier institución del promedio del Paraguay. Y uno puede decir, es alto, sí, claro que es alto. Pero si uno se pone a mirar todas las instituciones en el Paraguay, vamos a encontrar el mismo fenómeno en la Municipalidad de Asunción, en cualquier ministerio, el mayor porcentaje del presupuesto es destinado a sueldos y salarios. Aunque en algunos casos, para hacer una buena medición, sería bueno comparar con otros países, porque otros países privatizan su sistema electoral, me parece, presidente. Y ahí ese también es otro punto sensible, porque nosotros siempre tenemos la política de hacerlo todo en casa. No privatizamos absolutamente nada. No hay mano extraña, un tercero no mete la mano ahí. Por dos razones. Primero, porque confiamos en nuestros técnicos y confiamos en la capacidad de ellos. Y segundo, porque entregar, por ejemplo, la transmisión de resultados a una empresa cualquiera implica un costo enorme. Y puntualmente conozco el caso de Argentina, conozco el caso de Chile, Colombia. En Argentina, en todos los últimos 10, 15 años se ha venido privatizando. O sea, hay un llamado a licitación internacional, generalmente ganada una empresa española que tiene muy buen manejo de esto. Viene, instala su equipo, hace la transmisión de resultados, después levanta su equipo y se va. Levanta, pero eso cuesta millones de dólares, cuesta 15, 18 millones de dólares en cada proceso electoral. Y además la responsabilidad queda para el órgano electoral. La política y la crítica probablemente queda a la institución. Sí. Vi que estaban haciendo una consulta, una medición de gente que está en situación de detenido, prisionero o con un castigo carcelario. Están haciendo un conteo rápido para que en algún momento ellos puedan hacer efectiva la votación, presidente. Ese es en cierto modo, es una asignatura pendiente. En casi todos los sistemas electorales, incluso de Latinoamérica, pueden votar los que están privados de su libertad sin condena definitiva, que es un porcentaje muy alto. Y nosotros queremos introducir esa modificación en el Código Electoral, de manera que efectivamente el que está privado de su libertad, pero todavía no tiene condena, que implica una sanción, ese pueda votar. Y para eso estamos haciendo, conjuntamente con el Ministerio de Justicia, en este momento, un censo de todos los privados de su libertad en todos los centros penitenciarios del país. Esa va a ser una herramienta y una plataforma informática de gran importancia para el Ministerio de Justicia, porque le va a permitir controlar online y en tiempo real la situación de cada recluso, que hoy día no lo tienen, ¿verdad? Eso me decía el ministro Ríos, el ministro de Justicia. Esta es una herramienta fantástica porque, aunque parezca mentira, hasta hoy no podemos dar en el instante la situación. Cuando viene un pedido judicial tenemos que estar mirando las libretas, las fichas en forma manual, y eso es inadmisible en el siglo XXI. Presidente, y es importante decirlo, hoy en día se está discutiendo el tema de la modificación del sistema electoral, pero la justicia electoral, por iniciativa propia, ya había presentado un pliego de modificación, en el cual empezaste hablando, pero no terminaste. Sí. Creo que fue en el 2014, 2004. En el 2014 presentamos un paquete de modificaciones, más de 34 artículos del Código Electoral, donde pretendemos una serie de cuestiones, por ejemplo, la desaparición de la Junta Cívica, que para nosotros ya es un órgano anacrónico,
que no tiene razón de ser, se puede manejar perfectamente eliminando ese órgano. Y también implementar el cobro efectivo de las multas en caso del no voto. Ese también es un tema sensible que podría además generar fondos propios para la institución y alivianar un poco la carga al Estado, al Estado, a la Administración Central, al Ministerio de Hacienda. La idea sería penalizar a aquella persona que no va Claro, a votar, ¿no? claro. Eso sería una reforma importante. Y tenemos unos ejemplos muy ilustrativos. Conozco el caso de Perú, por ejemplo, donde he visto que para justificar el voto se le adhiera un sticker a la cédula de identidad. Al terminar la votación le adhieren un sticker y uno necesita ese sticker para hacer cualquier gestión desde el día siguiente de la votación. O sea, alguna tarea administrativa no podés hacer si es que no va votas. a un banco y quiere cobrar un cheque y el cajero le dice, ¿me permite su cédula? Usted no votó, pase por favor a la ventanilla número tal, pague su multa y ya le hago el trámite, ¿verdad? Entonces uno va y paga la multa ahí y... La justicia electoral también, presidente, tiene diariamente tareas que cumplir. Organizaciones, sindicatos, gremios, Sí. cooperativas. ¿Ustedes participan también en ese proceso electoral de esas organizaciones Tenemos intermedias? dos formas de participar en todo esos procesos de las organizaciones intermedias. En la fase organizativa y en los momentos de las asambleas o actos asamblearios de esas organizaciones cuando nos piden o cuando se genera un conflicto dentro A nivel de nacional, ¿eh? A nivel nacional. Eso, organizaciones intermedias incluye sindicatos, cooperativas, clubes deportivos, asociaciones deportivas, todo tipo de organizaciones intermedias. Sus conflictos electorales deben dilucidarse en la justicia electoral. Presidente, ¿cómo tomaron ustedes las observaciones que hicieron organizaciones internacionales como la Unión Europea, la misma OEA? Mayormente felicitó a la justicia electoral. Sí. Por el tema de las elecciones, pero hicieron algunos reparos también para mejorar. Hicieron algunas observaciones y particularmente de las misiones de observación que estuvieron, la de la OEA y muy especialmente la de la Unión Europea, nos dieron un gran respaldo y una serie de recomendaciones interesantes. La Unión Europea vino y se instaló como 30 días antes de las elecciones, ya hizo una recorrida en todos los distritos del país, los diversos juzgados, tribunales electorales, y nos dio un panorama bastante minucioso de lo que es nuestra organización electoral. Consideró que el proceso ha sido normal y transparente, pero hizo algunas sugerencias, como por ejemplo el tema de la integración de las mesas. A ellos les pareció oportuno analizar otras posibilidades y que se vea un sistema de sorteo, un sistema de, por ejemplo, de trabajo con los universitarios, con los estudiantes, designándoles, por ejemplo, para integrar las mesas y con una capacitación previa y el pago también de un emolumento para participar en el día de la votación. Presidente, por más que no sea un tema, y es bueno aclarar, el tema de listas abiertas, listas bloqueadas, no es competencia de la justicia electoral. Tiene que definirse vía ley. Tiene que definirse vía ley. Hoy tenemos un sistema de listas cerradas y la modificación de eso requiere una modificación legal, por supuesto, ¿verdad? Y ese es un tema de gran debate y será finalmente la clase política y el Parlamento el que definan. También seguramente van a escuchar nuestra opinión, a ver cuál es el sistema que más nos conviene, porque hay también varias formas de apertura de listas. Claro. Hay que ver aquella fórmula que efectivamente cumpla su objetivo, no al final una fórmula que se quede en la nada y que no sirva, que no cambie nada, ¿verdad? Ya viene pro mediodía. Fue un placer conversar con el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el doctor Jaime Bestar. Gracias, doctor. Gracias, Ignacio, a vos.